¿A quién le pertenece, en verdad, una tierra que ha sido testigo de miles de años de historia, de promesas y conflictos, de antiguos pactos y modernas tensiones? La disputa entre israelíes y palestinos por el territorio que hoy conocemos como Israel y Palestina es una de las más profundas y duraderas de la historia. ¿Pero por qué? ¿Qué factores han hecho que esta región sea el centro de una disputa tan intensa y emocional? Quédate hasta el final de este video para descubrir los elementos clave de esta compleja historia y entender mejor las razones detrás de uno de los conflictos más delicados del mundo. Para entender esta disputa, debemos retroceder hasta tiempos antiguos, cuando la región de Canaán, como se conocía en ese entonces, ya albergaba civilizaciones milenarias. Entre los documentos más antiguos que hacen referencia a esta región, encontramos escritos de cerca de 3000 años atrás. Aquí habitaban pueblos cananeos, grupos seminómadas que veneraban dioses politeístas. No obstante, con la llegada de Abraham, patriarca de las religiones monoteístas, se establece un vínculo entre el pueblo hebreo y esta tierra, un vínculo que, según los textos sagrados, nace de una promesa divina. El relato bíblico cuenta cómo Dios prometió a Abraham y a sus descendientes esta tierra, marcándola como el hogar eterno de su linaje. Durante siglos, los descendientes de Abraham, los israelitas, consideraron esta promesa como un derecho divino. Sin embargo, esta región no fue siempre hogar exclusivo de los israelitas. La llegada de distintos imperios como el egipcio, el asirio y el babilónico trajo consigo migraciones y desplazamientos de pueblos, sumando diversas capas culturales y étnicas. Para el siglo I de nuestra era, otro gran giro religioso transformó la región, con el nacimiento del cristianismo y siglos después, la expansión del Islam. Jerusalén y sus alrededores se convirtieron en lugares sagrados para tres grandes religiones. Esto hizo que el reclamo sobre la tierra ya no fuera solo político, sino profundamente espiritual. La región pasó a formar parte del Imperio Romano, luego fue islamizada durante la expansión árabe en el siglo VII y más tarde se integró al Imperio Otomano. Para entonces, la identidad de los habitantes locales había sido enriquecida por influencias culturales de musulmanes, judíos y cristianos que convivían en la misma región. A pesar de que algunos judíos se habían asentado en otras tierras, su vínculo espiritual con esta tierra nunca desapareció completamente. Sin embargo, al mismo tiempo, surgía una identidad árabe-palestina. Durante siglos, las comunidades árabes fueron habitantes principales de la región, considerándose dueños legítimos del territorio. ¿Cómo resolver entonces esta disputa de derechos históricos cuando ambos pueblos sienten que la tierra les pertenece tanto en lo histórico como en lo espiritual? El conflicto moderno tiene una de sus raíces en el surgimiento del sionismo a fines del siglo XIX. Ante la persecución y el antisemitismo en Europa, se impulsó un movimiento que promovía el regreso de los judíos a su tierra ancestral, tal como lo prometían las antiguas escrituras. Para los judíos europeos, Palestina representaba un refugio de esperanza, pero para la población árabe, que ya residía allí desde hace generaciones, esta migración masiva significaba una amenaza. Con la caída del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial y el mandato británico sobre Palestina, el flujo de inmigración judía aumentó. Los británicos prometieron la creación de un hogar nacional judío mediante la Declaración de Balfour, pero también habían garantizado a los árabes la autodeterminación. Así, la región se convirtió en un campo de conflictos intercomunitarios. En 1947, Naciones Unidas propuso dividir el territorio en dos estados, uno judío y uno árabe. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por los líderes árabes, quienes consideraban injusto ceder una gran porción de su tierra a los inmigrantes judíos. Con la independencia de Israel en 1948, la situación se tornó violenta, desatando la primera de una serie de guerras árabe-israelíes que tendrían como centro de disputa
el control del territorio. Con el final de la Guerra de los 6 Días en 1967, Israel tomó control de la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, territorios donde vivían principalmente palestinos. Esta ocupación abrió un nuevo capítulo en el conflicto, pues para los palestinos estos territorios representaban la base de su anhelado Estado independiente. Sin embargo, el hecho de que Israel mantuviera el control militar y estableciera asentamientos judíos en esas áreas intensificó la percepción de injusticia y opresión. Para los israelíes, controlar estas tierras era una cuestión de seguridad estratégica, además de una reivindicación histórica y religiosa. Para los palestinos, significaba un despojo de su hogar y una negación a su derecho de autodeterminación. Aquí surge el movimiento de resistencia palestino, liderado en un inicio por la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, que aspiraba a la creación de un Estado palestino en toda la región de Israel y Palestina. En 1987 estalló la primera Intifada, un levantamiento popular palestino contra la ocupación israelí. Este periodo estuvo marcado por protestas, enfrentamientos y una resistencia que incluyó desde piedras hasta ataques coordinados. Aunque la Intifada fue en gran medida pacífica al principio, la represión y los choques entre ambas comunidades causaron gran pérdida de vidas y dejaron una herida aún más profunda entre los pueblos. Años más tarde, en el 2000, tras una serie de fracasos en negociaciones de paz, estalló la segunda Intifada, mucho más violenta que la primera. Esta vez, los ataques suicidas y los enfrentamientos armados se intensificaron, dejando miles de muertos. Estos conflictos no solo deterioraron aún más la relación entre israelíes y palestinos, sino que también consolidaron la idea de que ambos pueblos difícilmente alcanzarían un acuerdo que satisficiera a ambas partes. A lo largo de los años ha habido numerosos intentos de paz, desde los acuerdos de Oslo en 1993 hasta las propuestas de 2 estados promovidas por la comunidad internacional. Sin embargo, todos han enfrentado múltiples obstáculos. Para algunos israelíes, ceder territorios sería renunciar a la seguridad y al sueño de un Israel bíblico completo. Para los palestinos, aceptar acuerdos desfavorables significa conformarse con menos de lo que creen merecer. Hoy, la situación se complica aún más con los asentamientos israelíes en Cisjordania y el aislamiento de la Franja de Gaza, donde viven más de 2 millones de palestinos en condiciones difíciles. La construcción de un muro de separación y el control militar de fronteras han profundizado el resentimiento, mientras que el conflicto interno entre las facciones palestinas, como Fatah y Hamás, también dificulta la unidad en la causa palestina. Para la comunidad internacional, la solución de 2 estados sigue siendo la más defendida, un Estado israelí y un Estado palestino que convivan en paz y seguridad. Sin embargo, el camino para llegar allí está lleno de dificultades. Naciones Unidas, junto con diversas organizaciones y países, ha intervenido en intentos de mediar la paz, pero la realidad es que los puntos de conflicto son profundos y no solo se tratan de fronteras físicas, sino de identidad, dignidad y derechos humanos. Desde una perspectiva internacional, muchos creen que tanto israelíes como palestinos tienen derechos históricos, culturales y religiosos sobre la tierra. No obstante, los métodos utilizados por ambas partes para reclamar su derecho, ya sea la ocupación militar o los actos de resistencia violenta, han generado un ciclo de violencia y represión del cual es difícil escapar. Entonces, ¿a quién pertenece realmente la tierra? La respuesta a esta pregunta es compleja, pues depende de la perspectiva histórica, política y emocional que se tome. Para los israelíes, esta tierra es el hogar prometido, un refugio seguro en un mundo que les ha sido hostil. Para los palestinos es su tierra natal, el lugar donde sus ancestros vivieron y que sienten que les ha sido arrebatado. Al final,
Más allá de pertenecer a una nación específica, quizás la tierra pertenece a quienes están dispuestos a vivir en ella en paz y respeto mutuo. En un conflicto donde las emociones son tan intensas y las heridas tan profundas, solo el entendimiento mutuo y el compromiso genuino podrían ofrecer una esperanza de resolución. Si este relato te ayudó a comprender un poco más sobre el complejo conflicto entre israelíes y palestinos, considera suscribirte y darle me gusta a este video. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees que algún día habrá paz en esta tierra? ¿Qué solución crees que sería la mejor? Ayúdanos a difundir el conocimiento y el entendimiento para que, juntos, podamos acercarnos un paso más hacia un mundo más pacífico y compasivo.